los objetivos. Ok, lo que esperamos ver en estas clases que prosiguen, tiene que ver con identificar los factores que afectan la solubilidad y definir las propiedades coligativas. ¿Ok? Ya vimos disolución, entonces ahora vamos a trabajar con esto. ¿Qué es la solubilidad entonces? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí nuestro buen vasito de agua, sí, sí. Nosotros dentro, bueno, el agua, ¿sí? Tiene que tener agua, pues si un vasito con agua, tiene que tener agua. Ok, redundante. Nosotros cuando tenemos un vaso con agua y queremos, por ejemplo, agregarle azúcar, nosotros le vamos a agregar azúcar, la cantidad máxima de soluto que puede disolver el agua, vamos a hablar de la definición misma de solubilidad, ¿ok? Cuando nosotros echamos azúcar, o cuando ustedes toman su tecito, no sé si alguna vez les ha ocurrido que revuelven, y en el fondo se genera igual un poco de azúcar. O sea, ustedes tienen su tecito y en el fondo igual hay azúcar. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que hubo una cantidad que sobrepasó al máximo que se podía solubilizar en el agua. Estamos hablando de una solución que está sobresaturada, porque se pasó el margen de saturación que tenía de soluto. Recordemos, soluto es lo que estamos disolviendo y solvente vendría siendo entonces el líquido donde se encuentra. Pero a raíz de lo mismo hay diferentes factores que van cambiando esta estructura de solubilidad en el agua. Por ejemplo, si nosotros aumentamos la temperatura, eh, vamos a poder disolver más cosas dentro de nuestro líquido en este caso. Un ejemplo claro es cuando nosotros preparamos té. Cuando nosotros preparamos su buen tecito, eh, el té, si, o sea, el té queda muy claro si, por ejemplo, el agua está fría. Yo no sé si alguna vez han intentado preparar un té con agua helada. La verdad, no toma mucho color el agua, no toma mucho color. Y eso es Sí, por... tarda más en disolverse. ¿Cómo? Se tarda más en disolverse con el agua helada. Sí, claro. El tema de la solubilidad disminuye bastante. ¿Por qué? Porque la temperatura, como se menciona aquí, es uno de los factores, y yo marcando con blanco, la temperatura, uno de los factores que se menciona acá, es entonces significativo para que esto pueda ocurrir o no. Ah, y el objetivo era lo que estaba acá arriba. Perdón, eso. Identificar los factores que afectan la solubilidad y definir las propiedades coligativas. Esos son los objetivos que vamos a trabajar en este PPT. Entonces, les sigo explicando. Cuando nosotros, entonces, tenemos nuestro tecito, y si lo preparamos con agua helada, es muy difícil que se forme el té, que se genere este calor que necesita para que se disuelva fácilmente. Por otro lado, tenemos que el agua también tiene cierta capacidad de solubilizar cosas, pero la definición misma de lo que es soluble es, o la solubilidad, es la cantidad máxima que aguanta. Uno le puede echar menos, le puede echar más, pero siempre hay una cantidad máxima. Esto es, antes de que se empiece a formar un precipitado es el azúcar que queda en el fondo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando revuelven el té con azúcar, que en el fondo queda azúcar. Y este azúcar que Sí. queda es porque uno le agregó más azúcar de la que se puede disolver. ¿Ok? Este contenido entonces sirve para poder entender cuánta azúcar uno podría disolver, pero no solo eso, sino para entender múltiples factores que afectan nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el agua. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el agua, por ejemplo, del instituto, sabe diferente que el agua de sus casas. No sé si
si alguna vez le ocurrió. O Sí. el agua de Santiago sabe diferente que la del sur o la del norte. Sí. La agua del sur es más rica. Ok. ¿Y hay alguien que haya probado agua del norte? Como Antofagasta, no sé. Ahí me pido, no. El día por día vivo allá. Yo de Atacama, una vez fui a Atacama, no sé, Y no diferenciemos, profe, nada, no le encontró disfrutando ninguna yo, diferencia. Una caca. no. No, pero cuando fui al sur era mucho más rica la del sur, la verdad, era como más pura. Profe, ¿Y qué mi tal novio el agua? me ¿Y qué tal el agua de la cordillera? ¿Estaba mejor? ¿Estaba peor? ¿Estaba más rica? Rica. ¿Estaba más mala? Es que tiene mucho mineral el agua de allá, profe, y es más rica. Y es más helada. Sí, sale muy helada esa agua. Yo a veces me agacho para tomar la corriente y ahí estoy, como media hora tomando agua. Yo el otro día tomé agua muy helada y me enfermé de la garganta. F. Pucha, profe. Me sabe que mi papá antes trabajaba allá en esa, como él de allá, trabajaba en un lado y por las piedras salía agua y esa agua tenía muchos minerales. Creo que si una persona extraña llegaba, le dolía el estómago después. Ah, el agua de vertiente. Claro, puede ser que viniese con muchos minerales. Y eso es otro de los factores, que afecta a la solubilidad. ¿Por qué nosotros a veces tenemos agua con más minerales o menos minerales? Bueno, porque el agua, después de que llueve, ¿ok? Ya, a ver, aquí está la Tierra. Aquí está la Tierra. La voy a dibujar aquí, ¿ok? Imagínense que esta es la Tierra. ¿Sí? Nosotros ya llueve, ¿ok? Vamos a dibujar la lluvia así, no sé si la logran ver. Ya está lloviendo, llueve, bla, bla, bla. El agua llega a la Tierra, ¿sí? Después el agua pasa a capas subterráneas de la Tierra, es decir, que el agua desciende a través de las capas de la Tierra, ¿sí? Hasta que se forman napas subterráneas. Imagínense que es un cúmulo de agua que está en una capa más interior de la Tierra. Bueno, pero el agua, cada vez que fue pasando por la Tierra, fue absorbiendo los minerales que tenía la Tierra, ¿ok? Entonces, al ir absorbiendo estos minerales, el agua que se acumula finalmente está cargada con más o menos minerales según la tierra en la que se encuentre. Por eso nosotros hablamos que la tierra, el agua del norte, no sé si hay alguien que la haya probado, es agua más dura y se llama dura porque tiene mayor cantidad de minerales disueltos. En el caso contrario, nosotros cuando hablamos de aguas blandas, hablamos por ejemplo del agua del sur, que ustedes dicen que es más rica. ¿Y por qué es más rica? Generalmente por esto, porque tiene menos minerales disueltos. Entonces el sabor se ve mejorado en ese sentido. Tenemos aguas duras, tenemos aguas blandas. Yo en la universidad me tocó hacer un experimento en el que se medía la cantidad de partículas por millón que había en agua de diferentes sectores de Santiago. Resultó que la de Talagante es un agua bastante dura, porque tiene hartos minerales disueltos. La de Maipú, sin duda, era la que tenía más, junto a la de Puente Alto. Esos fueron los resultados que nos dieron. ¿Qué implica que el agua sea más dura? Implica que también hay enfermedades asociadas al respecto. Por ejemplo, consumir agua dura por mucho tiempo puede desembocar en enfermedades como cálculos renales, ¿sí? Los cálculos renales son piedras que se... No sé, la verdad, yo creo que él toma agua nomás. Un animal bebe agua y bebe agua, no creo que tenga alguna particularidad. Entonces, el problema de tomar aguas duras es eso, puede tener enfermedades asociadas al respecto, como por ejemplo los cálculos renales. Los cálculos o cálculos biliares también pueden ser, ocurren cuando nosotros ingerimos agua, los riñones, nosotros tenemos dos riñones, y en los riñones es una especie de filtro del agua, ¿ok? Entonces cada vez que pasa el agua por aquí se va filtrando. El tema, y después sale a la orina y el resto a la sangre, lo que es importante, y lo demás a la orina para botarlo, a la vejiga y luego a la orina. Entonces el riñón, como va filtrando esta agua, va acumulando minerales,
Y si el agua que nosotros tomamos tiene muchos minerales, finalmente es más fácil que se produzcan estas piedritas en los riñones o en la vesícula biliar, que es este órgano asociado. Ok, otra característica que podemos entender con la solubilidad era lo que yo les había mencionado del té, ¿sí? El té tiene esta capacidad de que si uno lo trabaja en agua fría, se concentra menos que si uno lo trabaja con agua caliente. Y estos son parte de los factores que uno trabaja de la solubilidad. Dentro de ello está la temperatura y la presión. Vamos a entender después con unos conceptos como más teóricos, específicos, por qué la temperatura afecta molecularmente la disolución, y también vamos a ver por qué molecularmente la presión es más significativa en los procesos de solubilidad. Ahora, la fórmula de solubilidad la vamos a entender como S, una S mayúscula, que representa los gramos de soluto disueltos en agua. ¿Ok? Entonces, cuando yo les hablaba de que hay aguas duras, hablamos de que hay gramos de soluto, es decir, de minerales. Hay cierta cantidad de minerales presentes en el agua. Dentro de ello uno podría encontrar, no sé, el agua tiene partículas de cloro, tiene flúor, tiene carbonatos, tiene calcio, entre otras cosas. Entonces, todos esos minerales o elementos que tiene disuelto el agua, finalmente uno los consume y hay veces que son positivos para uno, por ejemplo el flúor, y hay veces que son negativos, por ejemplo los cálculos, ¿sí? El flúor es bueno consumirlo, hubo un tiempo, creo que por ley, el agua tiene que tener una cierta cantidad de flúor, igual que la harina. Yo estoy casi seguro de haber escuchado eso de algún profesor que indicaba que antes la gente nacía con una enfermedad, un padecimiento, no sé, una enfermedad, no sé bien cómo funciona, que se llama labio leporino, que es el labio unido como a la parte de la nariz. Tiene como el labio levantado y un poco abierto. Esto me habían comentado en ese entonces que era por deficiencia de flúor. Entonces, tanto la harina como el agua tenían que tener flúor para evitar esa enfermedad o padecimiento en las personas. Una enfermedad operable, tampoco es nada tan grave, pero para evitarlo se incluye este elemento. Así que un poco eso es lo que va a la solubilidad. Habla entonces de cuánto soluto o cantidad de algo se puede disolver en este líquido. Por ejemplo, cuánto azúcar se puede disolver. También hay diferentes tipos de cantidades. Si nosotros hablamos de que hay algo que tiene un exceso, hablamos de que está sobresaturado. Si tenemos menos de lo que puede solubilizar máximo, hablamos de que está insaturado. Y si está ahí justo al tope hablamos de que está saturado, como lleno. Eso es como saturado, como que se completó, se saturó. Entonces, eso es todo lo que yo les tengo que comentar de la solubilidad. No sé si algo le haya llamado particularmente la atención. Comenten. De ser así, coméntenlo.